Bienvenidos a la fase 5, análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada, presentado por Ángela Joana Galvis Avendaño, Gustavo Jara y Susana Janet Pinzón. Presentado al tutor José Pedro Zamudio, el grupo número 1010-013. Introducción. A lo largo de los años de existencia de los seres humanos, se han buscado formas de satisfacer las necesidades y es allí que el hombre se ha valido de otros hombres y máquinas para realizar esto. Hace muchos años los más fuertes abusaban de los menos fuertes. Así sucedió durante varios siglos. A medida de que se han establecido reglas, normas y demás, se han tenido en cuenta los factores como tiempo, modo y lugar de satisfacer estas necesidades, con base en el esfuerzo de uno con el otro. Las leyes han madurado y con ellas las necesidades y las formas de satisfacerlas, de tal modo que las leyes apoyan a los trabajadores y sus empleadores y por ende al Estado. En Colombia, estas condiciones de trabajo también han madurado con el tiempo, para llegar a una era donde la normatividad existente generada por los autores legislativos que concuerdan que el régimen del terror y de la esclavitud ya se terminó y que por ende las relaciones que existen son de carácter legal y que cada causa tiene un efecto. Dicho de otra manera, cada uso que se emplee en contra de una persona o empresa tiene sus consecuencias legales. La Constitución Política de Colombia, con sus actos legislativos, nos ayuda a ver el panorama de la mejor manera posible, puesto que allí están consagrados los derechos y deberes de todos los hombres y mujeres que conforman este país, y a su vez establece las reglas que se debe seguir para todos y cada uno de ellos. Contratación pública frente a la contratación privada. La contratación pública. Para esta fase se propone dar un acercamiento a los principales tipos de contratación en Colombia, tanto pública como privada, y su marco normativo, que nos cuenta cómo para cada tipo de contrato existen las dos partes. En primera instancia, encontramos que el contrato es un acuerdo de voluntades donde una o más personas se obligan para dar o hacer o no hacer algo. Esta definición está tomada del Código Civil de 1804. Este tipo de acuerdos los llamamos contrato y a portar de allí estamos inmersos en la aprobación o desaprobación de las otras partes con el fin de contraer una relación contractual. En todo tipo de contrato se debe tener en cuenta tres elementos esenciales como son el objeto, el consentimiento y la causa, para colocarlos a la luz de la normatividad colombiana para saber un poco más de esta actividad. Marco jurídico. La Constitución Política de Colombia es el más importante y de allí se desprenden otros como Código Contencioso Administrativo de Procedimiento Civil, Comercial y Penal. El Estatuto Tributario. El Estatuto General para la Contratación Pública está regido bajo la Ley 80 de 1993. Como ya se mencionó anteriormente, la contratación pública se rige por la Ley 80 de 1993, en especial en su artículo 23, que dice: las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Todo esto plasmado en el artículo número 23. Servidores públicos. Las personas encargadas de la contratación pública en Colombia se les da el nombre de servidores públicos, los cuales deben regirse a un código único disciplinario, siendo este el documento que los juzgará en todas sus actuaciones. Contratación en el SECOP. La celebración de contratos se encuentra motivada y regida por la Agencia de Compras Públicas, Colombia Compra Eficiente, y su plataforma SECOP en sus versiones 1 y 2. En el SECOP 1 es obligatorio para todas las entidades estatales del orden nacional y territorial en todas las ramas del poder público. Y en el SECOP 2
Es aquel que busca que todo proceso de contratación pública sea en línea, inclusive la presentación de las ofertas. SECOP. Esta plataforma se diseñó para que se pudiera publicar toda la información acerca de la contratación estatal mediante el SECOP 1. Solo se podía publicar la documentación por parte de la entidad estatal, pero se creó el SECOP 2 y se pudo generar interacción de parte y parte. Esto no complace mucho, puesto que se presenta de una forma transaccional y que en tiempo real se puede interactuar, ya sea de parte de la entidad para publicar las invitaciones a participar, pliego de condiciones, formatos, requisitos, habilitantes, adjudicaciones, pagos y otros tantos documentos y actos administrativos, como por parte de los proponentes y contratista, que pueden ser personas naturales o jurídicas que anteriormente han debido inscribirse para poder participar en los procesos licitatorios. Los contratos que se manejan en la contratación estatal están rodeados y alimentados por los principios de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, publicidad, igualdad, concurrencia, planeación y previsibilidad. Son algunos de ellos. Principios. Transparencia. Se garantiza que las reglas de la contratación sean objetivas, claras, justas y completas, que permitan una participación activa e idónea entre los proponentes. Economía. Se deben usar la menor cantidad de recursos en el desarrollo de las etapas necesarias para el proceso de la contratación. Igualmente, determinar que dentro del proceso no se debe exceder el presupuesto asignado. Responsabilidad. En este término aplican todos los involucrados en el proceso de la contratación, donde cada uno tiene derecho y deber de responder jurídicamente ante la presencia de perjuicios. Selección objetiva. Todos los contratos públicos firmados deben mantener igualdad entre las partes frente a los compromisos firmados. En caso de haber alguna desviación al contrato, debe retornar a su curso normal, tomando las medidas necesarias, continuando con su objetividad. Planeación. Se debe llevar un cronograma de desarrollo y de ejecución tanto para el proceso de contratación como para la presentación de las propuestas. Tipos de contrato. Contrato de obras. Son aquellos contratos cuyo objeto es la construcción, mantenimiento, instalación, realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, sin tener en cuenta la modalidad de ejecución y de pago. Contrato de suministro. Es un contrato comercial que consiste en que por un lado hay una parte que se obliga a cumplir a favor de otra en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios a cambio de un pago o contraprestación, es decir, una persona se compromete a proveer cosas a servicios a otra a cambio de un pago. Contrato de servicios. Son utilizados para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Contrato de concesión de obras públicas. Se otorga a un concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público. Modalidades. Las entidades estatales deben escoger a sus contratistas a través de alguna de las 5 modalidades de selección previstas en la Ley 1150 del 2007. Entre estas están licitación pública, elección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, mínima cuantía, y la regla general es la licitación pública y la normativa establece los casos en los cuales se pueden aplicar las demás modalidades, dependiendo del objeto y cuantía de cada proceso de contratación. Partes que intervienen. Contratante. Es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata. En este caso es el Estado. Contratista. Es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. Interventor o supervisor. Es el empleado que vigila las actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. Contratación privada. La contratación privada también está regida primero que todo por la Constitución Política de Colombia y además por la Ley 57 del Código Civil de 1887, donde dice que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar
hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o de muchas personas. Artículo 1495. Es por esta razón que la contratación privada es un acto donde dos particulares se ponen de acuerdo para adquirir obligaciones de hacer o no hacer, de dar o no dar algo el uno al otro. Contrato de trabajo. Es un acuerdo por el cual una persona natural, trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, empleador, bajo dependencia o subordinación y a cambio de un salario. Tipos de contratos. Entre estos están contratos indefinidos, temporales, contratos para la formación y el aprendizaje y contratos en prácticas. Clasificación. Unilateral. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamo de uso o comodato. Bilateral. En este tipo de contrato ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Gratuito. Cuando solo beneficia a una de las partes, por ejemplo, el contrato de donación. Oneroso. En este caso, ambos contratantes obtienen un beneficio. Principal. Un contrato es principal cuando no depende de otro para existir. Este es el caso del contrato de arrendamiento. Accesorio. Depende de otro para poder existir. Contrato de prenda que se da para garantizar el pago de un préstamo. Real. El contrato es real cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Solemne. Cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. Consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Aleatorio, cuando se trata de algo incierto que depende del azar. Análisis entre la contratación pública y la contratación privada. Contratación pública. Está regida por la Constitución Política de Colombia, Estatuto de Contratación, Ley 80 de 1993, reglamentado y complementado por la Ley 1150-2007, las leyes 1437 y 1474 de 2011, los decretos 19 y 734 de 2012 y el decreto 1510 de 2013 y 1082 de 2015. La contratación privada está regida bajo la Constitución Política de Colombia, el Código Civil, el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Comercio. La contratación pública se celebra el contrato por medio o con entidades estatales. En la privada es con personas jurídicas o personas naturales. En la pública, al menos una de las dos partes debe ser una entidad del Estado. En la privada, las dos partes pueden ser jurídicas o naturales o una de cada una. En la pública, el régimen jurídico pone al contratista en subordinación ante el contratante, que es el Estado. En la privada, el régimen jurídico pone al contratista en subordinación ante el contratante, que es el otro privado. Se rige por principios la contratación pública legales como igualdad, economía, transparencia, responsabilidad, equilibrio económico y selección objetiva, entre otros. Y en la privada se rige por principio del abuso del derecho, la autonomía de la voluntad, la buena fe, la consensualidad, la costumbre constitutiva del derecho, del enriquecimiento sin causa, del error común. En la contratación pública existe el contratante y contratista. En la privada existe el empleador y el trabajador. En la pública se realizará un cronograma y de obligatorio cumplimiento. En la contratación privada, como puede que exista el cronograma, también no lo puede existir. En la pública existe contratación por prestación de servicios. En la privada también. En la pública, el presupuesto oficial se define por el asignado por el Ministerio de Hacienda, es decir, es de carácter público. Y en la contratación privada, el presupuesto es de carácter particular, es decir, de carácter privado. A continuación, la bibliografía utilizada para el material de trabajo. Muchas gracias a todos por su atención. Buen día.